Bien, recién te lo contábamos en nuestro expreso de noticias. Un abogado mató a un ladrón que intentó robarle su auto. Esto fue en Florida, Vicente López. Y esto obviamente abre nuevamente la polémica sobre la legítima defensa. Por eso, de eso vamos a estar hablando con nuestros compañeros. Primero, Chicho Nicola, bienvenido a Café de la Tarde. Nos vas a aportar más datos de este hecho. Muchas Víctor gracias. Pombinio y el doctor, abogado Alejandro Suárez Lynch. Bienvenidos a los tres. Gracias por la invitación. Chicho, contanos un poco qué ha ocurrido en el día de ayer. Esto ocurrió ayer a la noche a las 21:30 más o menos, cuando el abogado de 43 años, que los funcionarios judiciales nos pidieron que no demos el nombre, si bien en un primer momento trascendió, por su seguridad, para proteger la seguridad del abogado, porque hasta este momento es víctima. Declaró como víctima, no como imputado, no está acusado de nada hasta el momento. Esto ocurrió a las 21:30 cuando él salía de un sindicato en la calle Italia, en 1600, y ahí fue abordado por dos delincuentes armados, y él en un primer momento le dio sus pertenencias, le dijo que se llevaran en el auto, y en ese instante un delincuente le dijo: no, esto es un secuestro, subite al auto. Él se negó, pero lo obligaron a subirse al auto, y en un momento, como él se estaba resistiendo al supuesto secuestro que querían los delincuentes, el cómplice del delincuente que lo hacía subir al auto le dijo: matalo, matalo, y dice que en ese instante temió por su vida, pudo sacar un revólver calibre 38 que él tenía y del que es legítimo usuario, y le disparó al delincuente que estaba en el auto con él, y después se fue a refugiar detrás del auto en que habían llegado los delincuentes. Hubo un intercambio de disparos hasta que el segundo delincuente se escapó corriendo. Él tenía su arma en la guantera. En la guantera. Él tenía su arma en la guantera. Este hombre intentaba, según él, lo que cuenta es que después de la orden de su compañero, el otro delincuente, él sintió que lo iban a matar porque le dijo: matalo, matalo. Y ahí cuando acciona... Tenía un arma 9 milímetros el delincuente, y ahí... antes que disparase, sacó su arma. Ahora decías, Chicho, este hombre todavía no está imputado de nada. ¿Tenés conocimiento de cómo está caratulada la causa? Por ahora es robo calificado. Estamos viendo si en las próximas horas el fiscal pide el cambio de carátula. Ahora, por el momento dijo que faltan algunos peritajes para corroborar las palabras del abogado, pero por el momento no hay nada para que lo haga para tomar la declaración como imputado. Y seguramente que acá tendrán un rol fundamental las cámaras, ¿no? Si es que hubiese cámaras allí en la cuadra. De esto vamos a hablar con el doctor Suárez Lynch, que está aquí. Bueno, porque se viene nuevamente este debate, ¿no?, de la legítima defensa. Yo creo que el debate más grande es como delincuentes que estaban con una salida transitoria desde el 8 de diciembre. Creo que lamentablemente volvemos a lo mismo. Lamentablemente soy reiterativo en lo mismo. La justicia, ¿qué hace? No buscando a los delincuentes cuando deberían estar purgando sus penas en prisión, independientemente después de ver, si podemos ver, interiorizar, ¿no?, de lo que es la sociedad carcelaria también, porque la verdad que muchas veces hay justos por pecadores y lamentablemente dentro de esta vorágine también está la gente que es primeriza. Claro. En este caso no, lamentablemente volvemos a un reincidente, volvemos a hablar de jueces que no cumple con su función, o los órganos que tienen que velar por la protección de la sociedad no están cumpliendo debidamente lo que entendemos cualquier persona que viva en esta comunidad entiende que debe ser: los peligrosos y los culpables detrás de rejas, no las personas honestas y trabajadoras, que lamentablemente están invertidos los roles. Hay algo que para agregar: estos delincuentes, antes del hecho del abogado, habían asaltado a otra persona a 20 cuadras del lugar. En el auto Toyota Etios en el que se movilizaban, encontraron una ametralladora y un cargador y revólveres calibres 22. O sea, estaban armados y su plan era hacer una noche de robo. Y otro dato muy importante tiene que ver con que no solo la salida transitoria y este hombre, bueno, estaba libre desde diciembre, sino que el auto también en el que circulaban tenía pedido de captura también desde diciembre. Un auto robado. Y de el hecho del robo de ese auto Toyota Etios utilizado por los delincuentes para salir a robar, tenía pedido de secuestro de la comisaría primera de Olivos. O sea que
los delincuentes, podemos deducir, que operaban en la misma zona, Olivos, Florida, y además el delincuente muerto, sí. que estaba prófugo de la justicia, pues no había vuelto a una salida transitoria, es vecino, tenía domicilio en la Villa Borges de Olivos, cerca del cementerio municipal de Vicente López. O sea que era de la zona. Era de la zona, claro. No era tan difícil encontrarlo al estar prófugo. Nada. Ahora, hay algo interesante que el 26 de abril del año pasado, el servicio penitenciario en un escrito advirtió que era inconveniente otorgarle salidas transitorias al delincuente que murió, Marcelo Arcuaz Di Giorgio, y el juez Gabriel Alejandro David, el 8 de agosto del año pasado, le dio el régimen de salidas transitorias. A pesar de la recomendación del servicio penitenciario. Y bueno, volvió a delinquir y encontró la muerte en el enfrentamiento con el abogado. Recordemos que los informes que hace el servicio penitenciario a base del trabajo de los psicólogos no son vinculantes. Sí. O sea que los jueces lo pueden tomar o no, pero es verdad. Pero son recomendaciones. Son recomendaciones, ¿no? Y acá recomendaban que el delincuente no saliera. En otros lugares, en otros hechos, como el caso de secuestro de asesinato de Axel Bloomberg, los jueces le hacen caso a la recomendación del servicio penitenciario, que sostienen que las personas condenadas no están todavía aptas para tener salidas transitorias, le hacen caso. Seguramente debe ser por la presión que ejerció Bloomberg. Claro, puede ser. Porque son innumerables los casos que hemos contado aquí, en el que pasa exactamente lo que dijo Víctor recién, ¿no? La recomendación está, pero igualmente los dejan libres. Estamos hablando del delincuente que murió. ¿Qué pasó con el otro delincuente y si sabe algo, algo de él? Lo están buscando, todavía no lo encontraron, están haciendo operativos, hicieron ayer anoche en la zona, pues suponen que también es un delincuente con domicilio en zona norte. Pero todavía no pudieron dar con él. Y otra cosa que se supone por el momento es que hubo aquí una legítima defensa. Esto es cuestión a determinar por parte de la justicia, doctor, digamos. Esto hay que dejarlo muy claro, porque la legítima defensa se da en determinadas condiciones. Absolutamente. Bueno, en este caso es el solo hecho de entender que es abogado, entiendo que supera cualquier tipo de complejidad de construcciones de laboratorio. El abogado sabía lo que estaba haciendo, sabe que disparar un arma en la vía pública obviamente puede generar un daño, pero ese daño le estaba haciendo un daño menor al que podía recibir él. Esto es básicamente para hacer una imagen. Estaba protegiéndose de un daño mayor. O sea, eso tiene que ver con los principios. O sea, muchas veces hablamos de principios y valores, que es muy difícil de entender fuera del campo del derecho. Pero en el campo de la vida normal y la vida pública, no hay ese límite tan tajante como podría establecerse en la legislación. Sí. O en la interpretación. Volvemos a muchas de las cuestiones, tienen que ver con cuestiones interpretativas. Hay buenos y malos jueces, como hay buenos y malos irregulares. Totalmente. Políticos, hay de todo. Pero lamentablemente las repercusiones que tienen las resultantes de decisiones del poder jurisdiccional en la sociedad, en este momento nos están demostrando, y esto también hace poco, en el día de hoy, en el diario La Nación, apareció la información acerca de el comienzo de una evaluación por parte de la Corte Suprema de Justicia, en este caso presidido por el doctor Lorenzetti, en la cual se va a comenzar a ver que la necesaria evolución y el acompañamiento de las necesidades de la sociedad por parte del Poder Judicial. Sí. Hay un gran cambio. Ahora, doctor, usted decía, hay buenos y hay malos jueces, estamos de acuerdo. Ahora, también hay que decirle a la gente que puede haber un buen juez que interpreta los hechos como efectivamente él entiende que ocurrieron. Así es. O esto surge así de las pericias y la sentencia que él termina dictando no es la que le gusta a la mayoría de la sociedad, pero eso no lo convierte necesariamente en un mal juez. Bueno, yo te recuerdo que en la historia de la humanidad existen buenos y malos jueces, como desde Shakespeare se recuerda en El Mercader de Venecia. Sí. Uno puede pedir la libra de carne del corazón, pero obviamente hay un juez que dice no, pero si derramas sangre, en ese caso matarías a un residente de Venecia, con lo cual estarías absolutamente cometiendo un peor delito. Eso es la interpretación. O sea, cuando uno interpreta el derecho, lo que no quiere decir, porque hay una vieja concepción del derecho romano que la ley es la ley, y no es la ley, y la tienen que cumplir porque es la ley. Eso viene del derecho romano y viene básicamente
del nacimiento del derecho romano que tiene que ver con... la interpretación está clara, doctor, porque si no, estaríamos hablando en vez de jueces de computadoras y con la ley todos determinarían lo mismo, ¿no? Está claro que... Pero la irrupción de la inteligencia artificial en cuestiones de decisiones médicas cada vez es mayor. Hoy, una máquina de inteligencia artificial, un humano no podría jugar al ajedrez con él. Esto es la evolución de la tecnología, pero la tecnología también aplicado a la realidad de todos los días. Pero doctor, yo insisto con algo, ¿no? Porque también es peligroso decir hay buenos y malos jueces, y si el juez dicta una sentencia que a mí no me gusta, eso automáticamente lo convierte en malo, y si el juez dicta una sentencia que a mí me gusta, automáticamente lo convierte en bueno. Y no funciona así. No, porque la ley nunca funciona de esa manera, pero tampoco la ley funciona dándole la espalda a la comunidad, a la sociedad donde vive. O sea, acuérdese, cuando usted estudió en algún momento Derecho, decían que la norma era conducta en interferencia intersubjetiva. O sea, nosotros nos podemos en un momento ponernos de acuerdo cómo vamos a lidiar en nuestras actividades diarias, pero también cómo vamos a lidiar con respecto a nuestros conflictos. Lo que pasa, doctora, acá estamos hablando de... No, estoy hablando de una de palabras en el aire, y me parece que la sociedad está harta de que jueces como Gabriel, Alejandro David, dejen salir a delincuentes como este, a tremendos chorros, a tremendos asesinos, que después salen en libertad y terminan matando. ¿Cuántos estuvimos, Eleonora, que está Café de la Tarde? Muchísimos, muchísimos. Y esto que está diciendo Víctor... a matar gente. Y esto que está diciendo Víctor me parece muy interesante, porque también es la misma discusión que hemos tenido también con usted, doctor, con el caso de Chocobar. Cuando uno pone en duda la idoneidad de los jueces, pero no porque la pone en duda porque se me cantó la gana. Ponemos en duda porque vemos cómo actuaron anteriormente, y porque hay sobrados casos como este caso con el juez David, que deja igualmente salir a un delincuente a pesar de la recomendación, a pesar de sus antecedentes, y está prófugo de diciembre, termina de esta manera. Bueno, entonces ahí es cuando la sociedad empieza a mezclar absolutamente todo y empieza a descreer de todo, y bueno, y ahí estamos en problemas, bueno, ¿no? Ese es el famoso caldo de cultivo de la Revolución Francesa, 1789. Recuerden cuando el regente comenzó a darle espalda a las necesidades del pueblo. Terminó la Revolución Francesa, pero ¿qué terminó? También en una orgía de sangre. Ahí se mataba a la gente porque nada más que porque pensar distinto. Tampoco estamos buscando eso. Ahora, perdón, cuando Víctor dice la gente está harta, esta gente de estos delincuentes, de estos terribles chorros, creo que dijiste, que salen de la cárcel, también la gente tendría que hartarse de ver cómo están las cárceles, porque precisamente en algún momento esa gente, nos guste o no, sale. Sí, estamos más allá de que puntualmente este hombre no debió estar en la calle, cuando cumpla su sentencia lo va a estar, para lo cual la gente debiera hartarse tanto de una cosa como de la otra, porque precisamente suele pasar que salen peor de lo que entran. Pero absolutamente, es uno de los graves, los problemas a veces no vienen solos, o sea, parten muchas veces de la ideología, o sea, ideologías a veces equivocadas producen resultados distintos y a veces contrarios al efecto buscado, el garantismo. Si vemos, tampoco la represión indiscriminada, la famosa idea de la tolerancia cero tampoco funcionó. Funciona para Nueva York, no para Argentina. No, claro, porque pero tenemos acá otras complejidades. No hablamos ni de una cosa ni de la otra, hablamos de solamente cumplir con lo que hay que cumplir. Ojalá pudiéramos encontrar básico, cuestiones mínimas de cumpla la pena, nada más, no estamos pidiendo nada extraordinario. Claro. Cuando el servicio penitenciario dice que una persona no puede salir, pero hay que pedir un poco más, Víctor, hay que pedir un poco más. Hay que pedir que... Estamos pidiendo lo mínimo. Yo pido esto, hay que pedir un poco más, hay que pedir que cumplan la pena. Las libertades hay que ganárselas, también hay que pedir que las cumplan en condiciones adecuadas para que cuando salgan no salgan peor. Por ahora me quedo con esto. Por eso yo me quedé tampoco con el tema de Chocobar, a ver qué pasaba con respecto a qué pasa en el mundo, qué pasa en España. En España tienen todo un régimen de ganarse libertades. O sea, llegan a un momento, hay situaciones absolutamente humanitarias de una persona que va a pasar 10 años, lo llevan de golpe a escalar una montaña. ¿Por qué? Porque la idea no es la represión, sino la de volver a meterlo en la sociedad. Ahí está el punto. Bueno, y el primerizo no se lo trata de la misma manera, o no se lo pone con la misma, el sistema carcelario, que tiene gente que ha ¿cómo le vamos a pedir, doctor, que estas personas que salen de la cárcel luego respeten los derechos de los demás si durante muchísimo tiempo son violados sistemáticamente sus derechos también? No, pero tampoco lo justifica. No, pero estoy diciendo que salen peor.
porque claro, porque salen más violentos. Es responsabilidad del Estado que claro. La responsabilidad del Estado tiene que ver también con un cambio de paradigma. Hay un cambio de paradigma claro que dicen, señores, esto así como va, no va. Y eso lo vivimos todos diariamente. Cualquiera de nosotros ha vivido un hecho de inseguridad en los últimos tiempos, lo cual nos da también cierta voz para decir, esto así no va. O sea, cuando los resultados son constantes y son contrarios a lo que la voluntad popular entiende, porque también el gobierno que está de turno también siguió el paradigma de decir, bueno, la voluntad popular quiso a las personas que están a cargo del Ejecutivo en este momento indicar cuál es la política. Si entendíamos que la anterior política hubiese sido buena, hubiese seguido. En este caso, cada 4 años tenemos la posibilidad de poder interponer nuestra voz en el momento del voto. Ahora, entendiendo que las cárceles tienen que reformularse, reestructurarse, y creo que en eso estamos absolutamente todos de acuerdo, es realmente terrible las condiciones en las que están allí las personas que delinquieron. Entendiendo esto, ¿no? Y paralelamente a un trabajo que se debiera hacer en las cárceles, también esperamos que se cumplan las penas como corresponden, que es lo que decía Víctor recién. Si hay una persona que ya delinquió y que por eso está preso y que encima tiene una recomendación para no salir de la cárcel, bueno, mínimamente estamos pidiendo eso, porque si no, la víctima, esa persona que iba caminando por la calle, ¿no? y que después terminó su vida o lo que X motivo le haya pasado, anda a explicarle que, bueno, en realidad lo que pasó es que igual hubiese salido más tarde y lo hubiese hecho, bueno, sí, pero a mí no me hubiese tocado, a mi hijo no le hubiese tocado, a mi hermana no le hubiese tocado. Bueno, pero eso es lo que se... Entonces, bueno, pero son soluciones de corto plazo. Bueno, sí, ese es el problema. Cuando uno ve, podemos ver la foto o podemos ver la película. La película indica que cada vez estamos peor. Perfecto. Y estamos peor porque no se le presta atención a eso. Perfecto. Yo digo, atendamos la foto, pero trabajemos con la película, porque la película indica que cada vez estamos peor. Pero mientras tanto. Sí, claro. Mientras tanto. Eso es lo que queda claro. Mientras tanto. Es bueno la discusión, porque en definitiva todos nos damos cuenta, hasta nosotros que nosotros trabajamos en el derecho, obviamente entendemos lo que está pasando hace tiempo. El tema es que los resultados se empiezan a ver hoy en la sociedad. Cuando esa sociedad comienza a reclamar soluciones, los reclamos también van para todos. Van para el Ejecutivo, van para el Legislativo y van para el Judicial. Estamos en un Estado de Derecho. Volvamos a redefinir qué es lo que queremos. La policía tampoco puede salir a disparar indiscriminadamente. No, claro. Esto, porque el otro día en otra entrevista tuve personas del Correpi, las personas, abogados de la Correpi, que obviamente me pusieron en duda en algunas cosas con respecto a determinadas situaciones de represión policial. Represión policial que también existe. Y debemos también velar, porque tenemos que velar por la sanidad de nuestra comunidad. No únicamente, pero también hay que darle cambiamos el paradigma para los delincuentes, también para la policía. Yo quiero por eso en la evaluación, en el intercambio de opiniones, también hay una necesidad de un cambio de actitud de la policía con respecto a la comunidad. De hecho, tanto es así que en este caso concreto, vamos a ser buenos. No dudemos de la palabra del abogado. Pero digamos de lo hecho hasta aquí en la comisaría de Olivos, de la zona de Olivos, pero obviamente estamos hablando de personas de un vehículo que tenía pedido de captura hace prácticamente 2 meses. Y la sospecha es que el delincuente... Y el delincuente estaba prófugo hace 2 meses. El delincuente que murió fue... Y todo pasa acá. Protagonista de este robo del auto. Porque el auto fue robado pocos días después de que Arcuaz se dio a la fuga y no volvió a la unidad penal de Campana. O sea, la sospecha es que desde diciembre hasta ahora, Arcuaz y su cómplice o algún otro delincuente estuvieron en ese auto robando. Bueno, entonces, digo, también no es casual que todo pase en la misma zona, que todo se deje correr en la misma zona, digo, porque no solamente hablamos de lo que ha hecho el juez, sino también de cómo se siguió todo este caso. Entonces, ahí empezamos a pensar que no se trata solamente de ideologías, sino que también se puede tratar de dinero que haya en el medio, ¿no? No, totalmente. También se habla, esto habla de lo mal que se investiga. ¿Por qué no se pueden encontrar los autos robados? La policía se choca con un auto robado. Pero lo mal que se investiga porque adrede. Pero también hay que ser justo, no dan abasto. O sea, no dan abasto.
Si vos querés, si a la delincuencia que estoy aprendiendo me lo dejan en la calle dentro de las 48 horas, el 72%, no tengo chance. En la capital hay 300 delitos por día. Sí. Es lo que dice la policía en este caso. Nosotros lo que pasa que ahí... lo pusimos preso. Fue condenado por robo calificado. Sí. Y un juez lo deja salir y vuelve a delinquir. No podemos, dicen. No podemos. Es siempre la misma historia. Nosotros los ponemos presos y los jueces los dejan libres. Claro. Ahí tenemos un tema, ¿no? Que es la Constitución Nacional también. Absolutamente, ¿no? Los derechos fundamentales. El principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. En principio el proceso de vida en libertad. Bueno, ahí tenemos un problema. El debido proceso, el derecho de defensa. Pero también tenés el derecho a la vida, ¿viste? Tampoco puede ser que... Exacto, pero el problema es el nivel de violencia. El nivel de violencia no baja. O sea, cuando vos ves que los delincuentes rodeados salen tirando, no tienen ninguna conciencia de lo que hacen. Sí. Y no le importa tampoco que pase. Ellos pueden morir en el hecho, con lo cual se terminaría su problema, pero también te mata a vos. Entonces, ¿yo qué culpa tengo de que si la historia de tu vida ha sido... Porque acá también no estigmaticemos, pero también... La Argentina tiene le da grandes posibilidades a toda la población, le da la realidad al derecho de la igualdad de oportunidades. Bueno, pero porque el que no quiere estudiar es porque no quiere o capaz no puede. Pero si la Argentina... Usted sabe que hay gente que vive en realidades que son muy hostiles y que hacen que para mucha gente yo hice campaña política en algún momento. Sí, no lo conozco bien. Para mucha gente es mucho más fácil elegir un camino porque las condiciones son realmente muy hostiles. Pero ¿sabes cuál es el tema? La falta de imágenes. No es cierto lo de la igualdad. Está muy bien como viven con en este momento, lamentablemente, es más la cantidad de delincuentes que conviven en algunos lugares de bolsones de pobreza que las personas normales que van a trabajar. Y lo peor, están afectados las generaciones siguientes por la droga. O sea, el problema es importantísimo, no es una pavada. Por eso, circunscribirlo, está estigmatizando pero tenemos que ser... Es poco feliz lo que está diciendo igual. Me gustaría que por lo menos se discutiera. Sí, pero es poco feliz lo que dice. Pero pero discúlpame, si tomamos es una cuestión de estadística, doctor. Si yo tuviera la certeza que fue en Barrio Norte, tengo un problema endémico de pobreza. Porque dicen que no lo hay. Pero si me dicen que tengo 100, doctor, tengo 300... Bueno, pero vamos a buscar soluciones y no problemas. Problemas lo tenemos todos los días. Ahora, si yo me vas a decir que no tienen lo que entiendo, es una cercanía con los buenos ejemplos. Lamentablemente tenemos que ver eso, porque fíjate la gran cantidad de los delincuentes. No viven en Barrio Norte, viven, como dijiste vos. También tenemos delincuentes de guante blanco. ¿Qué tiene que ver eso? Que viven en Barrio Norte, que viven en Puerto Madero. No, pero estoy de acuerdo con eso también. No excluyo. ¿Qué es lo que quiso decir ojalá. ¿Qué es lo que quiso decir? Ojalá, pero ¿sabés por qué? Por culpa... ¿Qué quiso decir usted con los delincuentes no viven en Barrio Norte? No entiendo. Básicamente porque hablando, realmente esto tiene también una evolución de hace tiempo. Sí. O sea, las fuerzas policiales se ven diezmadas, no pueden estar en todas las esquinas como no puede estar en todas las puertas de su casa. No pueden. Entonces por estadística, sí. esto no estoy inventando la pólvora. Esto pasa en cualquier país del mundo donde hace estadística criminal. En donde tenés estadística criminal te empiezan a dar cuáles son los lugares donde mayor conflictividad han generado, porque esto no nace de un repollo. ¿Y por qué pasa eso? Porque también no hay un control tampoco de la delincuencia. ¿Por qué? Porque si vos tuvieras... Estamos discutiendo sobre lo... Podemos hablar horas de esto, porque esto tiene que ver con la droga también. La droga ha cooptado las voluntades de la gente de menores recursos, porque no tienen voluntad o no tienen las posibilidades de trabajar para separarse de ese medio. Pero no seamos naif. Porque la verdad es que acérquese a alguno de ustedes con su auto a un barrio carenciado a ver qué recepción recibe.
Chicho, vos querías aportar algo. No, sí, que... No, faltaba terminar, pero no importa. No, y entonces las fuerzas policiales hablaban de hacer un control... Vine hablando hace un montón, doctor, y él quería aportar algo. No, lo que hoy no tenemos para decir si estuvo bien o no otorgada la libertad transitoria, la salida transitoria de Arquaz, es los fundamentos que expuso el juez. Yo supongo que de haber fundamentado esa decisión. Lo podemos, pero mira el resultado que tuvo. Yo creo que ya hoy yo puedo decir que estuvo mal, porque el tipo no volvió a la cárcel. No, obviamente. Robando, obviamente. Fue feliz la decisión. Y venía de un robo anterior. Y de una condena anterior. Y aparte de la condena anterior, de un robo anterior. Venía un robo anterior. Y además con una ametralladora que no volvió a la cárcel. Él tenía que volver a la cárcel. Habían robado en una estación de servicio de la colectora panamericana un Volkswagen Golf. Que no saben qué hicieron porque seguían circulando en el etio, capaz se lo dieron a un cómplice o algo. Yo pensaba en lo de la legítima defensa nuevamente, pensaba en Chocobar, digo, esto de que si se empieza a generar de alguna manera un efecto contagio, ¿qué efectos tiene, ¿no? También en la delincuencia? Si no los hace luego más virulentos, más violentos también a los delincuentes, ya están... Si no piensan, empiezan a pensar que están más jugados que antes y esto los vuelve todavía más violentos. Es así. Por eso digo, me parece peligroso también bajar un discurso de legítima defensa constantemente. Digo, hay que saber que la legítima defensa se da en determinadas condiciones. Sí, pero siempre hablamos del laboratorio. Esto es la vida real. La legítima defensa tiene 70 años. Esto es uno de los primeros artículos del Código Penal. No hemos madurado nada. O sea, si tenemos que discutir qué es una legítima defensa, qué es el cumplimiento del deber, estamos peor que antes. Porque, está bien, vamos a los hechos constitucionales, ¿viste? Los derechos, los tratados incorporados, estamos bárbaros. Sí, bárbaros, pero vivimos otra realidad. O sea, el resultado de no hacer nada es también estigmatizar. Estigmatizamos a la gente trabajadora. Está bien, y la dejamos frente a los salvajes. Pero más allá de que... Sí hay que discutir la legítima defensa. Claro. En este caso, quizás el abogado... Si es aplicable, ¿no? Claro. Digamos, sí. Se da en determinado... Claro, pero es cada caso. Tenemos el caso del médico de San Martín Cataldo, que este año se va a hacer el juicio. Que tenemos un homicidio. Que para los jueces fue un homicidio porque el delincuente no lo estaba apuntando, porque él fue a buscar el arma a otro lugar y le disparó cuando el delincuente ya se estaba escapando. No hay que confundir a la gente, porque yo entiendo la labor del abogado para defender... No todo es legítima defensa. Claro, porque hay que entender que uno entiende la labor del abogado defendiendo en este caso a un cliente y por eso quiere decir que hubo una legítima defensa, pero no hay que confundir a la gente. Ahora, en un caso como de ninguna manera. ¿no? O sea, obviamente las argumentaciones jurídicas de defensa de uno y del otro, si uno los ve independientemente de los hechos, son impecables. Uno es la legítima defensa, el otro es homicidio calificado por uso del arma. Usted lo que reitera más si de vos una los separás vez, del hecho, los dos son perfectos. Claro, usted lo que reitera más de una vez es que una cosa es cuando se toma la decisión desde un escritorio y otra cosa es estar viviendo en el momento eso que se está viviendo, ¿no? No, absoluto, porque el problema es que también no se usa un poco la cabeza, el sentido común, porque... Y lamento decirlo, porque parecería algo mucho más fácil que cambiar legislaciones, que cambiar jueces, que cambiar la comunidad. Pero la comunidad está pidiendo otra cosa. Cuando yo te estoy pidiendo, hoy la clase media, este canal lo ve mayoritariamente clase media. ¿Qué es lo que le da el Estado hoy día? ¿Seguridad? No. ¿Salud? Tampoco. ¿Educación? Menos. ¿Qué falta? ¿Justicia? Bueno, en cualquier momento empiezan a los tiros. Porque ya tenemos la ciudad amurallada. El neofeudalismo, digo yo. Nos faltan los cocodrilos. Entonces, mientras vivamos adentro de la ciudad amurallada, somos fantásticos. Pero después cuando salimos, estamos en trastibre. ¿Querés cerrar con algo? No, sí, que también la decisión del juez, o sea, cualquier juez de ejecución penal, cuando le da una salida a un delincuente, estos beneficios que están, son leyes, o sea, tendría que hacer un estudio socioambiental dónde va a ir ese delincuente. Nos pasó hace poco también con el hijo de Mameluco Villalba. Sí, claro. Que salió... También había un informe negativo. Totalmente. O sea, a veces los jueces firman con fundamentos y otras veces esos fundamentos están equivocados y pasa lo que pasa. Bueno, pero el personal que va a ver la situación no puede entrar a la villa.
¿Cómo vas a evaluar las situaciones si no pueden entrar? Si no puede entrar la policía. Bueno, ahí tenemos un problema. Nos quedamos sin tiempo, nos quedaríamos debatiendo muchísimo tiempo, pero nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Hacemos una pausa? Dale, pausa en Café de la Tarde, ya venimos. Ya vuelve Café de la Tarde.